Nació en Madrid hace 41 años, está casada, tiene 2 hijos, vivió en Vigo desde muy pequeña, es licenciada en Económicas por la Universidad de Vigo, especializada en Economía Pública. Pertenece a la Escala Superior de Finanzas de la Xunta de Galicia desde el año 1999, desempeñó diversos cargos en la Intervención General del Gobierno gallego hasta que fue nombrada Interventora General de la Comunidad en 2009. En enero de 2011 fue nombrada Conselleira de Hacienda de la Xunta, cargo que desempeña en la actualidad. Doña Elena Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Bueno, enhorabuena antes de nada por ese dato del déficit público de nuestra comunidad en Galicia cierre de 2012, ese 1,19% tan importante porque el Gobierno había fijado como tope para las comunidades autónomas un 1,5%. Pues sí, es el resultado de un trabajo realizado durante todo el año pasado y bueno, nosotros el análisis que hacemos es que todas las medidas que se pusieron encima de la mesa por parte de la comunidad pues han tenido efectos y hemos controlado el déficit y conseguido pues reducirlo en 4 décimas prácticamente con respecto al déficit del año 2011. Medidas que son caras, digamos, desde el punto de vista político. Es difícil cuando se toman explicarle a la gente por qué no se puede aumentar en esto, por qué no se puede gastar en aquello superfluo, pero ahora estamos viendo ya los frutos, ¿no? Pues efectivamente nosotros desde el primer momento lo que hemos intentado siempre es explicar la razón por la cual estábamos tomando las medidas. Es decir, ya desde el año 2009 cuando empezamos lo que hicimos fue analizar la situación que nos encontramos y con la realidad de las cuentas públicas y la realidad de la evolución que iba a haber, pues tomar las medidas. Es decir, que la explicación también es muy importante, ¿no? El explicarle abiertamente a los ciudadanos qué es lo que se está haciendo y por qué, ¿no? Sí, porque la razón por la cual aplicas determinadas políticas es importante saber transmitirla y saber transmitir cuál es la alternativa si esas medidas no se toman. Y yo creo que eso lo han valorado todos los gallegos y las gallegas, que han visto que las medidas que se le han explicado y la razón por la cual estas medidas pues se han tomado a lo largo de la pasada legislatura pues han llevado a que Galicia en este momento esté en una situación pues comparativamente mejor que el resto de comunidades que están teniendo que sufrir pues unas medidas mucho más radicales, digamos, de las que está teniendo que tomar Galicia. Pero ¿cómo se hace eso? Es decir, desde que el Partido Popular está en el poder en nuestra comunidad, han conseguido ustedes ese control del déficit sin que se note demasiado recorte en el capítulo de servicios sociales. ¿Cómo se hace eso sin que se hayan resentido notablemente? Pues haciendo un planteamiento realista y desde luego diseñando un camino y una ruta con un peso fundamental en reducción del gasto superfluo de la administración. En este momento tenemos la administración pública más barata para los ciudadanos de toda la historia de la comunidad autónoma. Se han reducido en las consellerías, se han reducido los personales de gabinete, se han reducido las atenciones protocolarias y representativas, es decir, todo el gasto de funcionamiento de la administración. Estamos aplicando políticas de ahorro también en gastos corrientes, de suministros, de eficiencia energética, que también es una fuente de ahorro muy importante para la administración, porque en la prestación de los servicios públicos tenemos unos gastos de funcionamiento que son muy elevados y todo eso con la finalidad de preservar lo que ha sido el objetivo por parte del Gobierno, que es la prestación de los servicios públicos básicos. Y yo creo que haciendo balance de los últimos años hemos conseguido preservar esa prestación y es uno de los objetivos más importantes que se han alcanzado en la pasada legislatura y que continuamos en esta con ese mismo objetivo. Y también en el capítulo ese que decía usted de recortes, los sueldos de los altos cargos, empezando por los conselleiros. He estado consultando antes de la entrevista para ponerme al día de sus sueldos y cobran ustedes muy poco y los ciudadanos quizá no lo sepan. Bueno, los sueldos del Gobierno y del presidente de la Xunta efectivamente han sufrido una bajada muy considerable desde el año 2009, por encima de cualquier otro esfuerzo que se haya podido exigir y que también han tenido que hacer los empleados públicos, desde el convencimiento de que pues, tenemos una obligación de prestar un servicio y tenemos también la obligación de hacerlo pues, al coste más bajo posible, y en ese sentido siempre ha sido una prioridad del Gobierno ser los primeros y encabezar la toma de cualquier medida retributiva por parte de la Administración pública. Y además falta una segunda fase del plan
de ajuste de los altos cargos que está llevando a cabo su compañero vicepresidente de la Xunta y consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, ¿no? Sí, estamos en una segunda fase del proceso también de racionalización, de reducción de altos cargos que se tomó pues en un acuerdo del Consejo de la Xunta hace unas pocas semanas y realmente queremos seguir por ese camino, queremos seguir por el camino de reducir las entidades del sector público autonómico, también de reducir esas retribuciones de los directivos del sector público autonómico, poniendo algo pues tan coherente como es que ningún directivo de ninguna entidad del sector público cobre más que el presidente de la Xunta de Galicia y en ese sentido creo que hemos racionalizado todo el sistema de retribuciones de todas estas pues, sociedades y entidades que integran el sector de la comunidad autónoma. De todas maneras, por ejemplo, en su consellería, la presidenta del Consejo Económico y Social creo que cobra igual que usted o un poquito más incluso, ¿no? Bueno, ya tiene fijadas unas retribuciones que también han bajado muy considerablemente desde el principio, pero que evidentemente están igualadas como presidenta del Consejo Económico y Social con el presidente de la Xunta de Galicia. Bueno, ¿qué va a poder hacer Galicia en este año, en 2013, gracias a haber cumplido ese objetivo de déficit? ¿Qué va a poder hacer o qué no va a tener que hacer? Porque por lo de pronto, evidentemente, tendremos que pagar menos intereses por nuestra deuda, ¿no? Pues sí, en primer lugar, y como decía, lo que no vamos a tener que hacer es presentar ningún plan de reequilibrio, ningún plan de ajuste adicional para demostrar cómo vamos a controlar nuestras cuentas, porque ya están controladas y por lo tanto no tendremos que hacer nuevos planes de ajuste. Y en ese sentido pues es un balance muy positivo de cumplir el objetivo de estabilidad. Y además el haber controlado el déficit público y el controlado nuestro nivel de endeudamiento en los últimos años efectivamente nos permite que digamos los gastos financieros, el capítulo de gastos financieros que tienen que pagar todas las administraciones por su endeudamiento, esos intereses, pues seamos la comunidad autónoma que menos incrementa en el presupuesto del año 2013 esos gastos, un 10% frente a un 40% de media que incrementan las comunidades. Una diferencia notable. Esto significa pues, que, por ejemplo, si nos tuviéramos esa media del 40% adicional, tendríamos que destinar 70 millones de euros al pago de intereses a mayores y esos 70 millones en este momento pues los podemos dedicar a políticas sociales, a políticas de inversión, a políticas de incentivar el crecimiento, es decir, supone un ahorro importante en lo que hablábamos antes de ese gasto superfluo, digamos, de la administración que podemos priorizar. Hablando de deuda, ustedes lograron colocar en solo 4 días prácticamente casi toda la deuda que tenía prevista colocar Galicia en este año 2013. Pero, ¿qué significa exactamente eso para nuestra comunidad? Pues colocamos en 4 días toda la deuda autorizada por el Consejo de Ministros, 1.000 millones de euros, y para nosotros eso supone una muestra de confianza que tienen en nuestra comunidad autónoma los inversores, que ven que Galicia es una comunidad fiable, que es una comunidad solvente, rigurosa y que por tanto se puede confiar en ella para invertir su dinero. Y desde ese punto de vista pues nosotros lo valoramos pues muy positivamente por ese reconocimiento implícito de todo el trabajo que se está haciendo en la comunidad y nos da tranquilidad para la planificación financiera, digamos, ya para todo este año. Porque esta deuda que acaba de aprobar el Gobierno para Galicia de 200 millones de euros, ¿qué es? ¿Es el complemento de lo anterior que acabamos de decir o...? Sí, es el adicional. Digamos, en total la comunidad tiene 1.400 millones de deuda para el año 2013, 1.000 millones ya estaban autorizados y ahora se autoriza lo que supone la mitad del déficit público, el 0,35%. Esos 200 millones que nos acaban de autorizar ahora supone esa mitad, digamos, que queda para llegar al endeudamiento total para el año 13. Galicia no ha tenido afortunadamente que acudir a ese famoso fondo de liquidez autonómico, pero ahora el Gobierno quiere crear un fondo de liquidez B, llamémosle así, al que tendrían que acudir también las comunidades que, como la nuestra, sí cumplen, la nuestra sobradamente, el objetivo de déficit para las autonomías. Pero ustedes no están de acuerdo con eso. ¿Por qué?
No, nosotros siempre hemos dicho que valoramos todos los mecanismos que este Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para facilitarles liquidez. Ya lo hicimos, valoramos ese plan de proveedores, aunque nosotros no acudimos. Valoramos también el Fondo de Liquidez Autonómica porque permitía a las comunidades que no se conseguían financiar en el mercado, por lo menos obtener esa financiación que les permite pagar sus facturas y pagar sus deudas, pero de momento nosotros no hemos necesitado acudir a ninguno de esos sistemas. Siempre hemos dicho que si se pone en marcha otro sistema nuevo, lo analizaremos como hemos analizado todos, pero que a día de hoy Galicia no necesita acudir a ningún sistema como el Fondo de Liquidez Autonómica. Veremos si nos podemos financiar en el mercado, veremos qué es nuestro plan y veremos de todas maneras y analizaremos cualquier otro mecanismo que el Estado nos ponga a disposición. Es decir, a ustedes lo que no les gusta es que sea algo obligatorio, sino que en cualquier caso que exista y si es necesario acudir se va a él. Efectivamente, en todo caso es una autonomía que tienen las comunidades autónomas y además el Fondo de Liquidez, no debemos olvidar que lleva aparejada unas importantes obligaciones para la comunidad de planes de ajuste adicional y digamos en la práctica de pérdida de autonomía de la comunidad. Que eso es lo que la oposición, consellera, no ha dicho, porque habla de que si el interés es un interés bajo, que puede ser que en el mercado incluso el interés sea más alto cuando se coloca la deuda, pero no hablan de todas las otras cosas a las que ese fondo de liquidez obligaría a cada comunidad que acuda a él, ¿no? Exactamente, es que lleva una segunda parte de ajustes adicionales que tienen que hacer las comunidades que accedan a ese fondo de liquidez y de control por parte del Gobierno de las cuentas autonómicas y un control que es muy parecido a una intervención. Nosotros siempre hemos dicho que no queríamos que Galicia fuera intervenida por nadie ni por el Estado, que nosotros somos capaces de controlar nuestras cuentas y que queremos mantener la autonomía de la comunidad y eso es lo que estamos haciendo. Ese fondo de liquidez autonómica sería, por lo tanto, para que nuestros espectadores entiendan, como Europa con España. Es decir, le puede prestar dinero, pero le exigiría toda una serie de condiciones exigentes. Efectivamente, una serie de condiciones que se deben de cumplir si tú quieres acceder a esa facilidad y esto está relacionado con digamos, el objetivo que tiene este fondo, que es para aquellas comunidades que por sus dificultades financieras pues los mercados no les están comprando su deuda y eso ¿por qué es? Porque tienes unos problemas y problemas serios en el control de tus cuentas públicas. Galicia no está en ese caso y por tanto no tiene por qué acudir a ese fondo de liquidez. Y no va a estar, ¿no? Se lo digo porque usted sigue creyendo que este año será el del inicio de la recuperación económica o tendremos los ciudadanos, los periodistas también, que volver a escuchar eso de no en el segundo semestre del año que viene, que hemos escuchado en los últimos años. Bueno, de acuerdo con nuestras estimaciones, el año 2013 va a ser todavía un año complicado. Nosotros hemos hecho unas estimaciones ya en el presupuesto muy prudentes de evolución de la economía. Lo que no queremos es pues generar expectativas que en este momento vemos que no se van a cumplir y por tanto hemos sido prudentes y hemos hecho unas previsiones en línea con las previsiones de los organismos internacionales y bueno, lo que estimamos es que el año 2014 para el año 2014 ya haya digamos una transición, un cambio de tendencia y para una recuperación ya más efectiva en el año 2015. España cerró 2012, igual que hemos conocido ese dato de Galicia, con un 6,7% de déficit, 4 décimas por debajo del 7,1% que Bruselas le pedía que tuviera. ¿Usted considera que técnicamente eso es cumplir el déficit o no? Pues hay que ver de dónde partimos. Si partimos de un déficit del 9%, con lo cual pasar de un 9% a un 6,7% en un año supone un esfuerzo extraordinario que han hecho todas las administraciones públicas. Sí, es yo creo que un dato muy positivo y que así están interpretando pues todos los organismos internacionales como un dato muy positivo de que España haya conseguido esa reducción del déficit. Por lo tanto, y en esa medida yo creo que valoran, y lo más importante es valorar el esfuerzo que se ha hecho y las medidas que se han implementado para conseguir la reducción de ese déficit, esas reformas estructurales que necesitaba nuestro país y que se han tenido que tomar, se han tomado en el año 12, desgraciadamente quien lo tenía que haber tomado no lo tomó antes, que hubiera sido mucho mejor para nuestra economía, pero que esas reformas pues empezarán a surtir efectos y empezaremos a ver esos efectos reales, pero
A corto plazo lo que sí han conseguido es una reducción significativa del déficit público. Porque ahora le iba a preguntar a usted si sería suficiente como para que la Comisión Europea no le pida al Gobierno español, a Mariano Rajoy, más ajustes. Ya hemos sabido hoy, precisamente, que insinúa que sí debería hacer más ajustes con el IVA y algunas otras cosas que tienen que ver con la carga impositiva para los ciudadanos. Bueno, yo creo que ellos están valorando todas las medidas que se han tomado y que bueno, van a analizar todos los datos de las cuentas y bueno, darán su opinión. La opinión del Gobierno de España es que ya no son necesarios más medidas y más ajustes a los que ya se han tomado, y que lo que hay que hacer ahora es esperar a que, como cualquier reforma estructural, tarda un tiempo en tener plenamente sus efectos, y hay que esperar a que las reformas que se han planteado realmente tengan plenos efectos económicos. Le he escuchado, conselleira, a un sindicalista, a un líder de un sindicato español, decir que el Gobierno maquilló las cuentas del déficit, por una parte porque no ha incluido los efectos de la reforma financiera. Decían que si eso no fuera así, que el déficit real sería del 10,2, y porque ha seguido cobrando, como hace usualmente, el IVA, pero ha retrasado los pagos habituales. Yo lo que creo es que todos los organismos y todos los que tienen una representatividad tenemos que actuar con la máxima responsabilidad y sobre todo no confundir y no mezclar conceptos. Una cosa es el cumplimiento del objetivo de déficit público que tenía España, que no se tenía en cuenta para nada la ayuda al sector financiero, era una cuenta aparte, no en el cumplimiento del objetivo del 6,3% que nos había fijado Bruselas. Por lo tanto, ese 6,7 hay que ponerlo en contraposición con el objetivo que estaba Si me equivoqué yo en el dato fijado. Antes, le sumé 4 décimas y había que restárselas. Sí. Bruselas pedía un 6,3, es un 6,7 en lo que se ha quedado España. Sí. Exactamente, y eso hay que analizarlo por un lado, y en ese análisis se ha cumplido, y en absoluto no podemos tener ninguna duda de la fiabilidad y la responsabilidad de los organismos de la Administración del Estado a la hora de hacer las cuentas del déficit público y de cerrar el déficit que han tenido todas las entidades integrantes del sector público, comunidades autónomas y Seguridad Social y la propia Administración del Estado. Bueno, y hace poco hemos asistido al reparto de la tarta europea, digamos, al reparto de los fondos, o a un borrador de cómo se van a repartir los fondos comunitarios a partir del año que viene, que hay un nuevo presupuesto comunitario que tiene vigencia, como saben los ciudadanos, por 6-7 años, en ese periodo aproximadamente. ¿Ya sabemos algo de qué parte de esa tarta nos va a tocar a Galicia? Porque nosotros evidentemente estábamos percibiendo una parte muy importante. Al final tenemos una renta superior incluso a lo que preveíamos respecto a la de la media comunitaria. Parece que el reparto no es malo dentro de todo para tener una renta tan elevada ya, ¿no? Casi igual que la de la media comunitaria. Pues sí, nosotros los últimos acuerdos que se han llegado en el ámbito de la Unión Europea, desde luego los consideramos muy satisfactorios para Galicia, y sobre todo porque han ido en la línea que Galicia ha llevado pidiendo en los últimos años. Nosotros lo que hemos defendido es que existiera una red de seguridad para aquellas regiones que pasaban de ser un objetivo de convergencia a ser una región en transición. Esa fase de transición. Sí, exactamente, esa red de seguridad, ese aterrizaje suave que pedíamos que nos garantizara el 60% de los fondos que se percibieron en el 2007-2013, y es un objetivo que Galicia ha conseguido. Esto nos va a garantizar alrededor de 2.000 millones de euros. Que ya ha dicho el señor Feijóo, perdona que le interrumpa, ayer, que van a dedicar en gran parte al fomento del empleo, naturalmente, y al fomento del empleo juvenil y a la potenciación de las pymes y demás. Efectivamente, va a ser una posibilidad de emplear todos esos fondos en seguir fortaleciendo a nuestra economía, en luchar contra el desempleo, en apostar también por la innovación y el desarrollo y la investigación, y en seguir fortaleciendo la economía de la comunidad para que vayamos convergiendo cada vez más a la media de PIB europeo. Hacíamos alusión al presidente de la Xunta, que
hace días ya anunció que la Xunta va a presentar alegaciones a ese anteproyecto de ley de régimen o de bases de régimen local, porque quiere que incluya las especificidades de nuestra comunidad autónoma. Pero tal y como está planteado ese borrador, ese anteproyecto de ley del Gobierno, ¿no va a suponer un sobrecoste también para la Administración gallega? Se lo digo porque van a tener ustedes que asumir como Xunta la gestión de aquellos centros escolares, de aquellos servicios sociales y de aquellos hospitales que son de titularidad autonómica, pero que ahora mismo estaba gestionando un ayuntamiento. Nosotros primero valoramos muy positivamente esa reforma local, es algo que se llevan pidiendo desde todas las administraciones al Estado, que abordara esa reforma local, una reforma difícil, pero bueno, que después de 30 años por fin tenemos una propuesta y desde luego valoramos que esa sea una propuesta abierta a alegaciones que puedan plantear todas las entidades territoriales, tanto las autonómicas como las locales, y evidentemente, como anunció el presidente, presentaremos las alegaciones correspondientes desde la comunidad autónoma y esperamos, bueno, que se analicen esas alegaciones. Es evidente que si las comunidades pues tienen que ejercer una competencia adicional o la prestación de unos servicios adicionales que hasta ahora no venían prestando, pues lo normal es que lleven aparejada esa financiación. Siempre que se ha hecho una transferencia de competencias, tradicionalmente siempre ha venido aparejada por lo menos parte de esa financiación, con lo cual pues lo seguiremos hablando con el Gobierno de España y desde luego presentaremos nuestras alegaciones para dar nuestra opinión y para mejorar el texto, como lo harán todas las comunidades autónomas, una redacción mejorada y que contribuya a fortalecer todo digamos, el diseño de las administraciones públicas en España. Pues vamos a ver lo que sucede. La última, 11.394 empleados públicos pidieron que le adelantaran a enero una parte, la mitad de la paga extra del verano. La oposición les acusa a ustedes de haber dicho en la campaña electoral que no iban a pedir más esfuerzos a los empleados públicos y al final hacer lo contrario. Explíquenos eso. Bueno, nosotros lo que en todo momento hemos dicho y desde luego así lo hemos mantenido todos los miembros del Gobierno, es que los funcionarios y todos los empleados públicos han estado haciendo un esfuerzo muy importante en los últimos años. Ese esfuerzo que se les ha pedido también retributivo, desde luego no ha sido digamos orientado ni ha sido decidido directamente por el Gobierno de la Xunta de Galicia. ¿Se refiere usted a la extra de Navidad? Y el 5% de reducción, porque no debemos de olvidar que en la pasada legislatura el Gobierno de España bajó un 5% a todos los funcionarios con carácter permanente y además de forma lineal. Es verdad que han tenido que hacer un esfuerzo muy grande en el año 2012 con la paga extra de diciembre y nosotros lo que hemos intentado para los presupuestos de 2013, teniendo en cuenta el esfuerzo de contención, el nuevo esfuerzo de contención que teníamos que hacer, es bueno, pues que recuperaran al menos parte de esa paga perdida, y en ese sentido pues no le estamos pidiendo esfuerzos adicionales a todos los empleados públicos. Realmente sus retribuciones globales en el año 2013 serán superiores a las del año 2012 y adicionalmente lo que queremos es apostar por la estabilidad en el empleo público, por garantizar esa estabilidad a los funcionarios y al personal laboral fijo de la Administración, porque creemos que es importante que garanticemos esa estabilidad frente a otras comunidades que han elegido otras vías de reducir el personal de la Administración. Nosotros preferimos apostar por eso. Que no es lo mismo que hinchar la Administración, porque recordamos que durante el bipartito en Galicia acabó Galicia con 15.000 funcionarios más. Exactamente, hubo un incremento incontrolado de personal que se hizo sin una mínima proyección financiera de si realmente ese gasto era sostenible. El gasto de personal para la Xunta de Galicia supone más del 40% de su presupuesto, con lo cual tenemos que ver ahí la dimensión que tiene y la importancia que tienen esos gastos de personal. Por tanto, nosotros apostamos por esa estabilidad, le pedimos menos esfuerzo que en el año 2012 y además el que podamos disponer de
de liquidez, que es algo que no pueden decir muchas administraciones públicas, pues nos ha permitido el ofrecer a los funcionarios y a los empleados públicos que así lo necesitaran el adelanto de la mitad de la paga extra de junio a enero. Lo han pedido efectivamente alrededor de 11.400 empleados públicos a los que ya han recibido ese adelanto y que se les ha facilitado, digamos, pues liquidez en el momento en el que ellos lo necesitaban. Pues doña Elena Muñoz, consellera de Hacienda, que usted lo siga cuadrando bien, por el bien de todos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Y ustedes saben que tienen con nosotros siempre una cita, concretamente de lunes a jueves, aquí en Nove Acción, el espacio de entrevistas de Popular Televisión Galicia, a las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.